Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal. Y hoy, a pedido de todos ustedes, nuevamente Ñusta Picuasi en este canal. Y en esta oportunidad la traemos en Interestelar, chicos. Una banda, yo no sé, porque la cantidad de voces que tiene esta canción, o sea, es increíble. O sea, es una obra que está llena de voces, que no hablo de voces físicas, sino como de diferentes timbres, diferentes instrumentos que hacen a esta obra maravillosa. No puedo imaginarme cómo una voz puede imitar o emular todo esto. Pero conociendo la Ñusta y habiendo visto lo de Diva Dance, confío ciegamente en que esto va a salir genial. Mi pregunta es cómo. ¿Cómo abordar una obra de semejante tamaño? Es que ustedes escuchen esto. Yo supongo que va a ser el comienzo, que igual es muy complejo. Es que no sé qué esperar. Pero bueno, sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos. Si te gustan estos tipos de videos, te puedes suscribir a este canal, activar la campanita, dejarle un me gusta y me puedes dejar acá abajo alguna recomendación para un próximo video de cualquier artista que quieras. A ver con qué nos encontramos. Te reto a que cantes Interestelar. Primero que nada, esta canción es una banda sonora. Tremendo, sí. Tremendo. Una complejidad, pero chicos. podemos cantarlo. Como no Bueno, si vos decís... tengo a nadie más que cante conmigo, voy a intentar cantar todas las voces. ¡Ay, espectacular! No, una ideaza. Tremendo. Lleva mucho trabajo después el tema de la edición. Primero cranearlo, o sea, primero pensarlo todo y ordenar por qué voces empezar. Supongo que va a ser cosas medias percutidas, sonidos que por ahí emulen un poco lo que es un violín o lo que es tal vez un bombo, algo de percusión. Es una complejidad altísima esto. Ok. ¿Qué? Qué locura esta mujer, por favor. En mi voz no se escucha tan grave como el nombre, pero por favor, qué intento, lo estás haciendo maravilloso. Es muy grave, ella es una soprano. No, o sea, este grave es un grave de contralto. O sea, es como su grave natural llegaría acá, ¿sí? Aproximadamente, más o menos. Ella está desafiando como su naturaleza y está... acá. Una locura. Quiero verlo todo primero y después decir cosas. Contralto, claro, ¿ves? Este arpegio es el más difícil para mí, así que vamos a repasarlo primero. Dale. Bueno. No puede ser tan rápido. ¿Qué? A ver, el acorde de Fa. Desplegado. Y es complejo porque, claro, tiene una octava de distancia. O sea, es muy extenso. Es muy complicado lo que está haciendo. Bueno, por ahí. ¡Ay, la amo! Por ahí, ya está. Vamos. Dale. No, vamos. No, qué maravilla. ¿Sí? No, es una locura. No puede ser. Es que no puede ser. Es una locura con esta chica, por favor. Está... Ay, Dios. ¿Ustedes se dan cuenta el cerebro que hay que tener para hacer esto? La creatividad primero. O sea, tenés que poner en tu voz una banda sonora. ¿Qué? ¿Estás loco? No. La complejidad que tiene eso en una soprano también. Que no es que por ahí la agarra, que es una mezzo, que por ahí tiene bastantes graves y algo de agudos bastante copados, pero... no, bueno, no es una locura. Esto es una locura. Necesito que lo veamos y vayamos diciendo cosas. Porque es que no puedo entender. Pero podemos cantarlo. Como Ya no creo, tengo ya lo nadie más que creo. cante conmigo, voy a intentar cantar todas las voces. Es una locura.
Parece una flauta. Parece una flauta dulce directamente. El acorde. Este arpegio es el más difícil para mí, así que vamos a repasarlo primero. Sí, es que es el acorde desplegado de Fa. Primero, tercero, quinto, octava. Bueno, por ahí. Bueno, por ahí. Vamos. Let's go. Claro, porque encima tiene que ir por... no es que está solamente arriba de esto. Está arriba de varios acordes. Entonces ella también tiene que ir cambiando lo que va haciendo. Todos sabemos que adentro de una canción hay varios acordes. Bueno, perfecto. Adentro de esos acordes hay determinadas notas que forman esos acordes, que es lo que le da el color. Yo tengo un Fa, La, Do, Fa. Es el acorde de Fa, desplegado. Pero una canción no va a estar todo arriba de un solo acorde. Va a cambiar a otro acorde, por ejemplo, no sé, este acorde, que es el de la menor. Entonces tiene otras notas. Si bien este acorde particularmente comparte notas que puede seguir haciendo, como estas dos, al cambiar una nota ya es otro acorde. Cambia de acá a otro acorde. Entonces tiene que cambiar lo que ella va haciendo vocalmente, porque si no queda afuera de tono, queda desafinado. Y todo lo que está haciendo tiene una altura del sonido. La altura del sonido es la nota, la afinación. Es uno de los tantos parámetros del sonido. ¡No! ¡Ay, ese reposo, Dios mío! Fíjate cómo utiliza el suspirado. El suspirado es un gran recurso para poder llegar a notas graves que no llegas nunca, porque si no te queda acotado acá el grave. Entonces, muchas veces, no sé, por ejemplo yo, que estamos acá abajo, es mi nota límite. Pero si no llegás, si tenés una que es más abajo, se llega igual. Con un suspirado, el suspirado te ayuda a hacer eso. Entonces eso es lo que ella está haciendo. Pero ¿qué pasa? Pierde un poco de cuerpo también, porque está fuera de la naturaleza de lo que vos podés hacer vocalmente, ¿me entendés? Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que ingeniárselas y saber, como lo está haciendo ella, para generar sonidos que están por fuera de su tesitura. Y ahí está el chiste y está la magia. No, qué locura. Qué locura. Si bien también es cierto que ella va a tener una predisposición al agudo siempre, porque su fisionomía y su cuerpo lo tiene a favor. Tiene a favor eso. Pero sí, los graves son de las cosas más difíciles de lograr. Ella misma lo dice. Pero ¿tiene con qué? ¿Por qué? Porque va en contra de su cuerpo y busca otros recursos para poder fabricar esos sonidos que no le vinieron naturalmente. Es que es una locura. Es una locura. Vamos a verlo entero y nos vamos. Es que es una maravilla. Ay, qué difícil no irse de tiempo, por favor. Todos los estacatos. Es muy difícil no irse de tiempo, chicos. ¡Qué locura! La amo. Por favor, quiero que me digan acá abajo qué piensan acerca de esto. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse a este canal. Déjenme más recomendaciones acá. Cosas que podamos analizar vocalmente de ella para próximos videos. Y cosas que estén en vivo para poder analizar su voz más a profundidad. Porque realmente esta chica debe tener 200.000 videos y uno mejor que el otro.
como superándose. Es una maravilla de chica. Necesito que por favor la compartan, que por favor vayan a sus redes sociales, que hagan que el algoritmo muestre a esta gente, porque realmente esta chica puede lograr todo lo que quiera. Pues chiquis, gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.